Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando sopla sobre mí, cuando quema todo mi ser. Tu Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando sopla sobre mí, cuando Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias por conectarse a este su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin en Texas. Comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor mediante la lectura de su palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En Cristo Jesús, todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí, y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es el sello como símbolo del Espíritu Santo. La palabra sello tiene muchos significados en nuestro idioma español, así que tenemos que precisar a qué nos referimos. Nos referimos al sello como esa marca o estampa permanente que no puede ser borrada. Tenemos el ejemplo de el ganado, que es estampado para indicar quién es su dueño, o los soldados en la antigüedad, que eran también marcados de forma permanente para indicar que pertenecían a un cierto grupo de batalla. De hecho, este ejemplo de los soldados lo utilizó uno de los padres de la iglesia, San Agustín, para resaltar la importancia del sello espiritual en comparación con el sello físico. Y él nos decía, ¿es que acaso los sacramentos cristianos se graban menos fuertemente que esta marca corporal impresa en el soldado? El mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27, que Él ha sido marcado con el sello del Padre. Ese sello es el Espíritu Santo que nos ha sido prometido a ti y a mí, y que San Pablo nos recuerda en su carta a los Efesios al decir, también ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en Él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Hay 3 sacramentos en la iglesia en donde la unción del Espíritu Santo imparte un sello indeleble, es decir, que no se puede borrar, y por lo tanto estos sacramentos no pueden ser repetidos. Estamos hablando del bautismo, de la confirmación y del sacramento del orden. En estos 3 sacramentos, a la persona que lo recibe se le imparte un carácter, una personalidad, un efecto especial por el cual podemos decir que Dios los separa, los consagra para sí. Indican un sentido de pertenencia a Dios. Así, en el bautismo nos convertimos en hijos por adopción de Dios. En la confirmación nos convertimos en testigos del Evangelio ante el mundo. Y en el sacramento del orden, el ministro que lo recibe es consagrado, es separado para Dios, para servirle en la iglesia, en un ministro particular. Así, por ejemplo, los obispos y los sacerdotes son consagrados como Cristo sacerdote y los diáconos como Cristo servidor. Pero el sello del Espíritu Santo recibido en estos sacramentos no es garantía de salvación. Solo lo es para aquel
que no ha muerto en pecado mortal y no ha renunciado a su fe. El Señor, en el Evangelio de San Mateo, nos dice y nos promete: el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Hermanos y hermanas, nos ha sido dado un gran regalo en los sacramentos de la iglesia. No tenemos que tener miedo, solo tenemos que ser fiel. En esos sacramentos, si nos mantenemos fieles, tenemos la promesa cierta de que el Señor nos abrirá las puertas al cielo. Te invito a que utilices tu imaginación y veas el sello que existe en ti por efecto del bautismo y la confirmación que recibiste. Imagínate que ese sello es una marca en tu frente que indica que le perteneces a Cristo. Ahora piensa en las actividades que vas a hacer el día de hoy, en tu trabajo, en tus quehaceres domésticos, y piensa cómo los podrías llevar a cabo para que al final del día todas esas labores lleven el sello y la marca de un hijo o una hija de Dios, que está en profundo amor con su Padre en el cielo. Te invito mañana a que sintonices de nuevo este programa 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.